Este es el micrófono abierto, el programa que responde a tus preguntas, con los mejores expertos, aquí en nuestra radio, La Voz de los Refugiados. Esta es La Voz de los Refugiados, la radio que te trae la información justa y balanceada. Hola, queridos amigos migrantes venezolanos. Aquí quien les habla es Marta Elena Gómez. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir en nuestras instalaciones al embajador de la Unión Europea en Brasil, el señor Ignacio Ibáñez. El embajador está de misión en Roraima para visitar las instalaciones de nuestro abrigo y también observar muy de cerca las actividades desarrolladas en la operación acogida. Y vino a nuestra emisora hermana La Voz de los Refugiados para conocer este proyecto de información y servicios hecho por la comunidad y para la comunidad. El señor Ibáñez, aquí presente, nació en el país España. Es economista de formación y diplomático de carrera. Él ya trabajó en distintos cargos de gobierno en su país, así como en las embajadas de España en Tanzania, República Dominicana, Egipto, Guatemala y fue embajador también en Rusia. En julio de 2019 fue designado embajador de la Unión Europea en nuestra amada Brasil. La Unión Europea es un importante socio de ACNUR y de la operación acogida, apoyando entre otras muchas actividades como en el Centro de Sustentabilidad que ya fue inaugurado el 5 de abril de este año. Antes de comenzar, señor Ignacio, bienvenido a este programa Micrófono Abierto. Para todo el equipo de La Voz de los Refugiados es un inmenso placer y honor compartir y conversar con usted. Muchas gracias, Marta. Un gran placer estar aquí en mi primera visita al estado de Roraima y en particular a la operación acogida. Y la verdad es que hacerlo en el marco de esta radio de La Voz de los Refugiados es una oportunidad única para dirigirme a todos los oyentes. Muchas gracias por su palabra, señor Ignacio. Para empezar, ¿nos puede explicar las funciones del embajador de la Unión Europea en Brasil? Además, cuéntenos un poco el motivo de su visita a Roraima y a la operación acogida. Pues sí, Marta, embajador de la Unión Europea es el representante de la Unión Europea en Brasil y que tiene una labor de desarrollar las relaciones entre la Unión Europea y Brasil. Una relación que pasa, lógicamente, con una relación con el gobierno, pero sobre todo una relación con el conjunto de la sociedad brasileña. Esa es la misión de un embajador. Y dentro de los proyectos que la Unión Europea ha apoyado, desarrolla aquí en Brasil, está particularmente la operación acogida. La Unión Europea ha seguido con muchísima preocupación desde el inicio la crisis originada en Venezuela, una crisis que tiene un componente político, pero también un componente económico muy fuerte, y vio desde el inicio cómo esta crisis de Venezuela tenía un efecto sobre muchos de los países vecinos, incluyendo Brasil, sobre todo por la llegada en números muy importantes de refugiados o migrantes que procedían de Venezuela. Y en ese sentido, en un esfuerzo de solidaridad, considerando que el problema de la migración es un problema global, que no solo toca a los países que lo están en primera línea, sino al conjunto de la comunidad internacional, la Unión Europea ha decidido desde el principio ser parte en cada uno de estos países, por lo tanto no solo en Brasil, sino también en Colombia, en Perú, en otros países que están recibiendo flujos importantes de venezolanos, estar con las autoridades de cada uno de esos países, con las sociedades de cada uno de esos países para apoyar. En el caso de Brasil, Brasil lanzó esta operación acogida, que para nosotros es un ejemplo muy positivo, una operación muy bien montada desde sus inicios y además que ha ido mejorando poco a poco, y la Unión Europea decidió apoyar a través sobre todo de las organizaciones de Naciones Unidas, porque pensamos que son el mejor vehículo para poder trasladar este apoyo, y lo hicimos a través de ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones, en primer lugar, también con otras organizaciones de la sociedad civil con la que estamos trabajando. Y en esta ocasión mi visita es no solo leerme los informes sobre cómo va la operación acogida,
acogida, sino realmente estar en el terreno y poder venir aquí a Boavista. También estuve ayer en Pacaraima, voy a viajar después a Manaus para ver también otra parte de la operación acogida, y esa es la idea, realmente poder conocer mejor, conocer con las autoridades brasileñas. Hoy he estado con el jefe, con el general que comanda la operación acogida, pero también con los representantes de las organizaciones de Naciones Unidas que trabajan aquí, con la sociedad civil y, como no, con los refugiados y migrantes a los que he tenido ocasión de hablar, y ahora tengo la grandísima oportunidad a través de la voz de los refugiados. Y en ese sentido, la voz de los refugiados también es un proyecto donde participan actores importantes, ¿no?, como es la propia ACNUR, como decía, que es un socio muy importante de la Unión Europea. AFSI también es parte de esta iniciativa, y también la Embajada de Luxemburgo, el Luxemburgo como país. Como saben, Luxemburgo es uno de los 27 Estados miembros, y a nosotros, la Unión Europea, nos satisface mucho sumar fuerzas con nuestros Estados miembros, y en este caso reconocer el liderazgo en este ámbito de la radio, que es sin duda muy importante y es un vehículo muy positivo para poder llegar a los migrantes y refugiados que están ahora en los centros de acogidas aquí en Boavista, pero también pueden estar en otros lugares, para poderles transmitir un mensaje de solidaridad, que yo creo que es muy importante en estos momentos. Son momentos complicados para todos ellos. El viaje hacia Brasil, seguramente en cada uno de los casos, ha sido todo un desafío personal, familiar, y lo que queremos, como está haciendo también Brasil con esta operación, dar esa acogida a esos refugiados, decirles que no están solos, que están acompañados, que la comunidad internacional se preocupa por ellos, que la Unión Europea se preocupa por ellos, y que vamos a intentar siempre encontrar la mejor fórmula para poderles ayudar, para buscar que tengan un desarrollo personal y humano muy positivo para ellos en el futuro, y también acompañar la situación en Venezuela, lógicamente, y deseando que la democracia se vuelva a restablecer en ese país y que muchos de ellos puedan volver a su país de origen, que seguro que para muchos de ellos es su ambición. Yo sé que es la primera vez que usted visita la operación. ¿Nos puede hablar de lo que le parece el trabajo desarrollado en Roraima, en las ciudades de Boavista y Pacaraima específicamente, sus estructuras y también los servicios que ellos tienen para acoger a las personas refugiadas y migrantes? Yo lo que destacaría, y ha sido mi impresión al visitar muchos de los centros, es el trabajo en equipo. Yo creo que una cosa muy positiva en estas situaciones de crisis, que hay que responder a unos nuevos desafíos, es el trabajo en equipo, y el hecho de que la operación esté dirigida por las Fuerzas Armadas brasileñas, que tiene una capacidad logística sin duda muy importante, ha sido muy positivo. Yo creo que la respuesta de la comunidad internacional a través de las diferentes agencias de Naciones Unidas, aquí tenemos a ACNUR, pero está también UNICEF, está UNFPA, están muchas de las organizaciones que trabajan en este ámbito de refugiados y de migrantes, están muy presentes. Eso sin duda ha sido muy positivo, y yo les he visto en estos días trabajando realmente todos juntos en la misma dirección, intentando ayudar a los migrantes y refugiados que llegan muchas veces en condiciones muy precarias desde Venezuela. Entonces, en ese sentido. Y como no, la participación de la sociedad civil. Yo creo que ha sido muy importante la respuesta de la sociedad civil, tanto la sociedad civil brasileña, en primer lugar, lógicamente, porque estamos en Brasil, pero yo diría la sociedad civil internacional, porque he visto aquí muchas representantes de ONGs europeas, y no solamente europeas, sino de muchos otros lugares, y realmente ese trabajo en equipo es el elemento que yo destacaría en primer lugar, tentando responder a esos desafíos. La posibilidad que se les da a través de la operación acogida a los venezolanos que llegan de poderse documentar. En primer lugar, la documentación es esencial para todo el resto de los procesos. También darles acceso a los servicios sociales brasileños, sea la salud como la educación, sin duda es importante. Y también ir pensando en el futuro, y en ese sentido todo el proceso de interiorización que se está llevando a cabo con gran éxito, con participación también del sector privado brasileño y sector privado internacional, porque también hay muchas empresas internacionales que están contribuyendo a través del Pacto Global a este esfuerzo. Son una demostración, y yo creo que es muy importante, sobre todo para los migrantes y refugiados, que se sientan acompañados, que no se sientan solos. Yo creo que en estos momentos que una persona tiene que decidir salir, dejar su lugar de origen, es un desafío. Tener que salir de su propio país e ir a otro país vecino, además con un idioma diferente, que lógicamente aquí
se habla el portugués y no el español, como se habla en Venezuela, es un desafío personal para cada uno de ellos, y el que puedan sentir que estamos con ellos, que buscamos la mejor solución en cada momento, también pedirles a ellos su comprensión, porque el desafío no es pequeño, poder responder con estas estructuras que se han montado con la operación acogida es todo una complicación, pero yo creo que están ellos viendo que se está buscando lo mejor para todos y cada uno de ellos, y poderles permitir una integración en Brasil, los que quieran permanecer en Brasil, buscar otras opciones si es preciso, y deseando que en el futuro la situación en Venezuela mejore, aunque es un poco la aspiración que tenemos todos, para que los que deseen puedan volver a su país de origen. Uno de los nuevos proyectos que se han desarrollado recientemente en Boavista es el Centro de Sustentabilidad, que recibió el apoyo directo de la Unión Europea. ¿Qué le pareció la iniciativa? Y díganos cuál es la importancia de la sustentabilidad en nuestro contexto de refugio y migración, según su punto de vista. Me gustó mucho, la verdad es que la visita y la inauguración de este centro. Yo creo que el concepto de sustentabilidad, el concepto de mirar desde el presente para el futuro, el poder desarrollar unas sociedades que sean respetuosas con el medio ambiente y que aseguren que los seres humanos podamos tener un mundo en el que podamos seguir viviendo, teniendo como tenemos las amenazas de cambio climático, las amenazas de la pérdida de biodiversidad, las amenazas sin más de los daños al medio ambiente. El que dentro de un grupo como son los migrantes y refugiados haya una mirada hacia ese problema es muy positivo. El hecho de que sean jóvenes los que hayan patrocinado esta iniciativa, yo creo que es muy revelador, que realmente los jóvenes están preocupados por esta temática, por estas cuestiones del medio ambiente y de las combate contra el cambio climático. Y yo creo que también otro elemento que me gustó mucho de la inauguración y de los proyectos que este centro tiene es su carácter abierto, que no solamente va dirigido a la comunidad de migrantes y refugiados, sino también al conjunto de los habitantes y especialmente de los jóvenes en Boavista, que pueden ser parte de ellos. Y ahí podrán descubrir de una forma muy didáctica cómo se pueden ir adoptando en el día a día de cada uno de nosotros medidas que ya contribuyan para poder limitar el daño que generan el cambio climático, por tanto poder reducir el daño que causamos sobre el medio ambiente, y muchas veces cosas son con soluciones relativamente fáciles, y en ese sentido yo creo que el centro va a ser una estupenda proyección de esta problemática de la sostenibilidad sin duda. Y como digo, el liderazgo de los jóvenes, en este caso de los jóvenes refugiados y migrantes, es muy positivo, pero insisto, el carácter abierto también, que invitando por lo tanto a los jóvenes también de Boavista que puedan asistir, que puedan acudir, que puedan participar a través de visitas de colegios, visitas de jóvenes, va a ser sin duda muy positivo. También es cierto, es una iniciativa muy acertada. Señor Ibáñez, díganos algo, ¿nos podría hablar, por favor, sobre cómo la Unión Europea apoya las acciones para acoger a los refugiados y migrantes en el mundo? ¿Por qué tienen esta política? Bueno, es un concepto que yo creo que también es la base de lo que es la operación acogida, ¿no? Es el concepto de solidaridad. Nosotros somos conscientes que las cuestiones migratorias y muy especialmente los movimientos de población originados por crisis, como es el caso de la crisis venezolana, pero también por guerras, como es ahora mismo la invasión de Rusia de Ucrania, generan movimientos de población y se tiene que responder de una forma colectiva. No solo debe dejarse el peso de la responsabilidad de responder a los países vecinos, que lógicamente son los primeros que van a recibir esos flujos de migrantes o de refugiados, sino que la comunidad tiene que estar la comunidad internacional tiene que estar en primera línea, y esa responsabilidad la Unión Europea la ha tenido, y vamos respondiendo a las crisis que acontecen dentro de la propia Unión Europea, y el caso de que he mencionado de los refugiados que huyen de la guerra en su propio país, en Ucrania, es un buen ejemplo, pero también en
vienen otras crisis y la de Venezuela es un buen ejemplo. Queremos estar con el gobierno de Brasil, también con los otros gobiernos de los países vecinos de Venezuela para ayudarles, cooperar en esas operaciones que tienen que montar para realmente demostrar que tenemos que responder a estos desafíos, que insisto, son desafíos globales, tenemos que responder de forma colectiva. Y qué mejor forma de hacerlo que con el liderazgo de las agencias de Naciones Unidas, que ellas, lógicamente, su mandato es ese, como el caso, por ejemplo, ACNUR, de los refugiados, OIM, del tema de las migraciones, UNICEF, de los niños. Cada uno van respondiendo dentro de su mandato y colectivamente damos una respuesta en ese ámbito, que es algo que la Unión Europea valora mucho, que es el ámbito multilateral, que es trabajar todos juntos hacia un objetivo deseable para el conjunto de la comunidad internacional. En otro contexto voy a comentar, quiero hablar sobre que nosotras, muchas madres migrantes solas, dejamos Venezuela y cruzamos hasta esta frontera con la única certeza de querer un futuro mejor para nuestros hijos, hijas. La madre sola necesita una red de apoyo para que su vida fluya y pueda dirigir su mirada e interés a otras áreas de su vida fuera de la maternidad. Y hablando de este tema, hallamos que existen muchas limitaciones para lograr una vaga de empleo para madres solas. Muchísimas, son muchísimas. ¿Cómo puede la Unión Europea apoyar a estas mujeres más vulnerables en la integración social, laboral y económica en nuestra nueva patria, Brasil? Hablo en relación a la igualdad de derechos al empleo como tal. Sin duda, la lucha por la igualdad de derechos, como en principio en general, ya es una aspiración más que legítima, y yo diría en el caso de las mujeres todavía más. Realmente tenemos todos colectivamente mucho que hacer en el sentido de poder llegar a una igualdad entre los hombres y las mujeres, y en ese sentido también conociendo y no solo respetando, sino yo diría admirando el liderazgo de las mujeres en esos esfuerzos de pensar en el futuro de sus hijos. La Unión Europea está muy cercano a esas preocupaciones. Lo queremos hacer, como es lógico, de forma más cercana posible. Hay cosas que se hacen mucho mejor en la cercanía que en la lejanía, y por lo tanto nosotros estamos trabajando mucho con organizaciones no gubernamentales, lo que llamamos la sociedad civil, insisto, sea brasileña, sea de otros países y lógicamente de la propia Unión Europea. Y en ese sentido tenemos una voluntad y hemos hecho un esfuerzo de llamar a la sociedad civil a través de llamadas para proyectos que están abiertos, y ahora hemos lanzado uno en concreto donde las líneas de acción para esos proyectos son temas tan importantes como el conflicto, la violencia, y eso lógicamente incluye también la violencia contra las mujeres, el discurso del odio, la desinformación. Y ahí lo que pedimos es a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil, sea brasileña o sea internacional, que tienen la posibilidad hasta el día 10 de abril, o sea que queda muy poquito tiempo, de presentar proyectos concretos con ese objetivo, con esa dirección, para poder ser financiados por la Unión Europea. El montante del conjunto de la llamada es importante, y en ese sentido animamos a las que nos está escuchando, sobre todo en el mundo de la sociedad civil, a que puedan presentar propuestas y que podamos financiar. He visitado también en varios de los lugares, en Pacaraima ayer, pero también aquí en Boavista el otro día, varios esfuerzos que van muy enfocados hacia el ámbito del emprendedorismo, fomentar esa capacidad de las personas de generar proyectos mirando para el futuro. Y me cuentan las personas que están llevando esos proyectos que la mayor parte de los proyectos que se presentan a esas iniciativas son precisamente proyectos de mujeres, y en muchos casos proyectos de madres, diría yo, porque han sido el ejemplo que nos han mencionado en diferentes ámbitos, por ejemplo, en temas de artesanía, pero también en temas de costura, en muchos proyectos que nos han presentado, y nosotros pensamos que eso es una vía muy buena, porque realmente con esa fuerza, diría, que a las mujeres les da el saber que están luchando por el futuro de sus hijos, pues van buscando una
mejor vida futura para ellas, en primer lugar, y sobre todo para sus hijos. Y en ese sentido vamos a apoyar con las organizaciones que están trabajando aquí, de Naciones Unidas, pero también las organizaciones brasileñas. Yo sé que esa es una de las grandes prioridades, el poder crear vías, formas de trabajo y de generación de riqueza para estos migrantes y refugiados que están llegando. Lógicamente, el futuro a todos y sobre todo a ellos les preocupa. Han tenido ya que salir de sus países donde han perdido esa conexión con sus núcleos familiares, pero también con los núcleos de otras personas que podrían, y aquí lo que queremos es generar unos ambientes que sean favorables, y esas ideas de proyectos son muy positivos. Por lo tanto, yo animo a todos los que nos están escuchando, y especialmente a las mujeres y especialmente a las madres, que si tienen ideas, tienen proyectos, no dejen de dirigirse. Van a tener enseguida acogida sobre ideas que puedan hacer. Estamos apoyando, no solo nosotros, me digo colectivamente, la operación acogida, proyectos de formación. Por lo tanto, ellos tienen un interés, pero no tienen todavía la capacidad, o consideran que pueden mejorar su capacidad para desarrollar un negocio. Se les está ayudando también con la elaboración, el otro día veía, con la elaboración de currículums para personas que quieran presentar sus candidaturas para puestos de trabajo. He visto mucha participación de empresas privadas brasileñas e internacionales que están relacionadas con la operación acogida y que estarán dispuestas a ayudar a estas mujeres a encontrar un futuro mejor, sea a través de iniciativa propia, por lo tanto el emprendedorismo, o a través de trabajo en empresas que están dispuestas y que estoy seguro van a ser una buena vía de salida para estas personas que lógicamente buscan mejorar sus opciones para el futuro. Es una excelente noticia para todas y todos, las madres solas y padres solos. Conozco muchos padres solos que están aquí con sus hijos también. Y bueno, muchas gracias por la información, importantísimo. Es muy interesante conocer este trabajo y el apoyo que tiene la Unión Europea en esta temática. Hablando de crisis humanitarias, la situación en Ucrania ha llamado mucho la atención sobre la cuestión de las personas refugiadas. Por otro lado, hay crisis que ya siguen hace muchos años, pero que ya no tienen tanta visibilidad. ¿Nos podría hablar acerca de la importancia de acoger a las personas vulnerables donde sea que estén? Claro que sí, yo creo que eso es parte también del esfuerzo. Yo creo que primero, y una cosa que se hace bien en el ámbito de la operación acogida, es identificar las necesidades y las problemáticas de cada persona. Todo ese proceso de las entrevistas que se hacen a las personas que llegan, supongo que para muchos de las personas que llegan al final puede ser hasta un poco cansado, tantas veces que les preguntan, pero yo creo que es muy importante que ellos hagan el esfuerzo de explicar bien cuáles son sus condiciones personales, las condiciones de su familia, porque eso ayuda a las personas que luego después pueden llevar a curso y ir orientando hacia dónde se quiere ir el futuro. Por tanto, yo pediría paciencia a los migrantes, a los refugiados, para explicar bien su situación, que no tengan ningún temor, que están en un país que de verdad ha demostrado, como es el caso de Brasil, que es un país de acogida, que es un país que les recibe con los brazos abiertos, que sepan que van a tener también el apoyo de la comunidad internacional en su conjunto, de la Unión Europea en particular, de nuestros Estados miembros, para poderles acompañar en ese proceso. Y queremos identificar las necesidades de cada uno e ir orientando. Tenemos la percepción que lo que es el proceso de llegada, de acogida en la primera instancia, está funcionando muy bien. Existe un desafío que es, lógicamente, cómo después conseguir una salida de las personas que están en los centros de refugiados, que lógicamente quieren buscar unas perspectivas más halagüeñas, más positivas para su futuro, y eso es a lo que se está trabajando mucho. Es una gran prioridad de las agencias de Naciones Unidas, yo diría de nosotros, los donantes, y también del gobierno brasileño, ir encontrando. Hoy con el general, el jefe de la operación, me hacía el comentario que estaban intentando encontrar esas vías que iban a conseguir la participación de instituciones brasileñas
brasileñas que están muy enfocadas en el ámbito de promover la entrada en este caso de brasileños, al mercado de trabajo, aprovechar la experiencia que estos centros tienen, que son muchos centros muchas veces ligados a la actividad, a la empresa privada brasileña, pues poder hacer programas de formación. Y me dijeron que iban a crear un centro de formación ligado a la operación acogida, y en ese sentido yo creo que va a ser un elemento muy positivo para los refugiados, para los migrantes, para que puedan, aprovechando ya los conocimientos que tengan o su voluntad de continuar a aprender, que puedan formarse y que puedan, por lo tanto, ser personas que se puedan integrar lo más rápidamente posible en el mercado de trabajo brasileño, lo que les dará unas perspectivas económicas y unas perspectivas de desarrollo económico y social muy positivos. O sea que estamos trabajando entre todos en esa línea. Como es lógico, estamos siempre nosotros y las agencias de Naciones Unidas abiertas. Y estos programas de la radio yo creo que son un buenísimo instrumento, ¿no?, para poder contar estas posibilidades y para abrir la mente de las personas que están, y lo comprendemos perfectamente, en una situación humana muy delicada, y que puede ser que no vean un futuro frente a ellos, y decirles que no, que claro que sí que hay un futuro abierto ante ellos, que tienen que hacer, como todos, esfuerzos, y la formación es un esfuerzo sin duda, pero que van a tener posibilidades para desarrollarse, y digo, en este país, que es un país de acogida para ellos, y en el futuro esperamos, si la situación lo permite en Venezuela, que puedan algunos de ellos regresar a su propio país. Para finalizar esta entrevista, señor Ignacio Ibáñez, por favor, ¿podría dejar un mensaje de inspiración para los venezolanos por parte de la Unión Europea? La verdad es que el mensaje es, primero, bienvenidos. Ellos han llegado o están llegando de un país en crisis. Sabemos lo que es la situación en Venezuela, el desafío que es la pérdida de un sistema democrático, y en ese sentido la pérdida de posibilidades de un desarrollo como sociedad, como todos desearíamos. Estamos trabajando en ese sentido también. La Unión Europea está trabajando en Venezuela con los venezolanos, que lógicamente son los que tienen que aportar la solución a este gran problema, y aquellos que por razones personales, por razones políticas, por razones de credo, por razones de las más diversas condiciones, han tenido que dejar su país, por lo tanto han llegado a Brasil, decirles que aquí están siendo bien acogidos, que estamos colectivamente, el gobierno brasileño en primera instancia, pero también el conjunto de los países donantes y la Unión Europea entre ellos, estamos intentando forjar para ellos, primero, un buen lugar donde puedan llegar a instalarse, recuperar la salud, que muchos de ellos llegan en condiciones lógicamente muy delicadas, darles posibilidades a ellos y a sus hijos de educarse, y en ese sentido el ofrecimiento del gobierno brasileño de darles servicios sociales hay que valorarlo muy positivamente, y la comunidad internacional, a través de todos estos colores que van viendo de diferentes agencias, que supongo que muchas de ellas ni las conocían antes, pues que sepan que eso, detrás de esas personas está el esfuerzo de muchas sociedades, especialmente de muchas sociedades democráticas, como pueden ser los países de la Unión Europea, que quieren acompañarles, que quieren ayudarles, y que vamos a estar ahí, a pesar de esa situación internacional a la que usted se refería, que surgen otros nuevos desafíos en otras partes, y nosotros tenemos en Europa un desafío con esta agresión de Rusia hacia Ucrania, pero a pesar de ese desafío, que lógicamente nos va a hacer que volquemos esfuerzos para ellos, la operación acogida y la situación de los venezolanos no se va en absoluto a olvidar, y vamos a continuar apoyando a esta operación, vamos a continuar trabajando con la familia de Naciones Unidas para poder dar respuestas lo más rápidamente posible. Por lo tanto, un mensaje de esperanza, ese sería el mensaje para todos los venezolanos que me están escuchando ahora, que realmente para ellos tienen que mantener esa esperanza. Venezuela es un país que ha sabido demostrar en su historia, y los venezolanos en particular, una capacidad de salir adelante en situaciones complicadas, y estamos seguros que esta vez también lo van a hacer, y sobre todo aquellos que han escogido Brasil van a poder encontrar una vida futura mucho más positiva que la que han tenido durante este tiempo, y que les ha provocado esa necesidad de salir de su propio país.
Muchas gracias, señor Ignacio Ibáñez, por habernos acompañado en esta entrevista tan positiva, tan motivadora para nosotros los venezolanos. Siempre será bienvenido en nombre de todos los venezolanos y venezolanas a la radio, a nuestra emisora comunitaria, La Voz de los Refugiados. Muchas gracias y claro que volveré. Muchas gracias. Este programa es parte del proyecto de radio comunitaria creado por la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, en colaboración con la Asociación Voluntarios para el Servicio Internacional, APSI Brasil. Este programa ha sido creado y presentado por Marta Elena Gómez bajo el apoyo de Amanda Panarini, María Macedo, Victoria Moura, Camila Ignacio, Pedro Shibay, Maristela Chimic, Julia Lapena y Ana Carolina Franza. Volveremos pronto.